Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta actividad. Muchas gracias por su puntualidad. Sean todos bienvenidos a esta actividad de fortalecimiento de las capacidades para el seguimiento intensificado de las personas con VIH avanzado, incluidas las infecciones oportunistas, una actividad implementada por Asociación de Salud Integral en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nuevamente buenas tardes, bienvenidos. Nos acompañan profesionales médicos del Hospital de Chiquimula, del Hospital Melchor de Mencos, del Hospital de Jalapa, del Hospital de Escuintla, del Hospital de Salamá, y también nos acompañan miembros de el Programa Nacional de VIH. Nuevamente les agradezco mucho por su participación y le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Pérez, que nos va a estar guiando en toda esta actividad. Gracias. Primero solo quería verificar si se escucha bien. Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos en aras del tiempo. ¿Se puede ver en modo presentación? Sí, se puede visualizar, gracias. Gracias. Sí, doctor, ya está en la Bueno, presentación. gracias, muy amable. Entonces, pues vamos a entrar sin más al tema que nos atañe el día de hoy, em, que es criptococosis en personas viviendo con VIH, ¿verdad? Este es un tema que es importante. Em, Hemos decidido tratarlo solo en una sola de las charlas porque van a ver ustedes algunos datos que les voy a presentar que son importantes que todos conozcamos, y porque esta enfermedad es una condición que sí puede producir mucha mortalidad si no se siguen los pasos que corresponden, pero también tiene la ventaja de que ya hay mucha evidencia y hay muchas guías, digamos, para poder manejar a los pacientes. Entonces, digamos que hay varias cuestiones y en términos generales, pues hay acceso al tratamiento. Entonces, eso es el primer punto, ¿verdad? Entonces, eh, pues si se recordarán o por lo que han escuchado, parte de lo que debemos hacer en la evaluación del paciente viviendo con VIH es tamizar que no tenga infecciones oportunistas, ¿verdad? Y las tres principales que se tamizan son criptococo, histoplasma y tuberculosis. Entonces, nos vamos a centrar en la criptococosis porque tiene sus variantes, ¿verdad? Entonces, eso es importante y porque son casos que se nos pueden complicar si no seguimos ciertas pautas, ¿verdad? Entonces, de esa idea, pues coloco estas frases que son una es de Pascal y otra es de Babinski, ¿verdad? Porque aunque vamos a ver que esta patología tiene mucha precisión diagnóstica y los métodos son muy confiables, las complicaciones se pueden presentar y las complicaciones tienen que ver con el manejo clínico del paciente, ¿verdad? Entonces, por eso colocaba las frases que podemos ver ahí, ¿verdad? La mayor parte de los errores médicos proviene no proviene de malos razonamientos basados en hechos bien estudiados, sino que de excelentes razonamientos en hechos mal observados, ¿verdad? O sea, que se nos pase un dato. Y la clásica de Babinski, sin error semiológico casi nunca habrá error de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante por qué coloqué estas frases. ¿Qué vamos a tratar de concluir el día de hoy? Pues la importancia de los datos epidemiológicos publicados en Guatemala, ya les voy a mostrar.
¿Cuáles son las opciones actuales de tamizaje y manejo de antigenemia aislada para criptococo y incluyendo el inicio de TAR en en este contexto? ¿Cuáles son los datos actuales de diagnóstico y tratamiento, las tendencias de tratamiento, la importancia de la punción lumbar y el manejo de la hipertensión endocraniana? Y conocer los criterios actuales de inicio de tratamiento antirretroviral en el caso de meningitis por criptococo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pueden esperar de la charla por cuestiones de tiempo. Entonces, en Guatemala existe este estudio, ¿verdad? Que básicamente es como un brazo de el estudio que les mostré el día de ayer, donde tras el tamizaje de las infecciones oportunistas se obtuvieron datos de no solo del tamizaje, sino de cada infección oportunista, y en este caso, este artículo corresponde al análisis de los datos de criptococo, ¿verdad? Entonces, para el programa de tamizaje con antígeno sérico para criptococo. Entonces, algunos de los datos importantes es que, contrario a lo que clásicamente se ha considerado a lo largo del tiempo, eh, entre 200 y 349 CD4, ¿verdad? Había un porcentaje importante de pacientes que tenían antigenemia, ¿verdad? Entonces eso es importante porque dieron positivo para el tamizaje. Eso es en parte alguna de las conclusiones que se sacaron de ese protocolo, porque con eso se logró documentar que 350 posiblemente es un mejor dato de CD4 a la hora de tamizar, ¿verdad? em, Pocos pacientes en realidad tuvieron incidencia de criptococo arriba de 350, ¿verdad? Y obviamente mientras más bajo el CD4, mayor incidencia de criptococo. Entonces, 350 pues es como que el corte más adecuado para encontrar. Datos importantes que se vieron, hay cosas obvias, ¿verdad? Pero generalmente los pacientes tenían mayor probabilidad de muerte eh, si tenían criptococo positivo, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Y una cosa importante es que en la parte A y la parte B de lo que ustedes pueden ver ahí, es que ve pacientes a los que se le midió mortalidad con la antigenemia aislada y pacientes a los que se le midió mortalidad con meningitis por criptococo confirmada, ¿verdad? Entonces, hay una alta mortalidad en pacientes con criptococo sérico, que vamos a ver un poquito más adelante la hipótesis de por qué podría ser que encontramos eso, ¿verdad? Y obviamente los pacientes con meningitis por criptococo, pues también tienen alta mortalidad, ¿verdad? Un dato importante que tenemos que ver en el recuadro B, que es donde están los pacientes con meningitis por criptococo diagnosticada, es que los que más fallecieron eran los que estaban en Targa, ¿verdad? Eso, aunque en el artículo no se describen las causas en específico, pero una cosa que podemos suponer como hipótesis es que o se inició muy temprano el tratamiento antirretroviral o se hizo muy tarde la punción lumbar, ¿verdad? Y el paciente ya estaba con Targa, porque evidentemente muy probablemente estos pacientes hicieron Siri, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y la otra cosa en el recuadro B es que es especialmente llamativo el hecho de que los pacientes con antigenemia para criptococo tuvieran alta mortalidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver adelante. Entonces, algunas de las conclusiones que sacaron de ese pequeño artículo es que se debe considerar la detección de antígeno para criptococo en pacientes que tienen un recuento de CD4 menor a 350. Y un dato importante es que solo el 55% de los pacientes con antígeno sérico para criptococo se hicieron punción lumbar. Es decir, que entre 44 y 45% de los que tuvieron antígeno sérico para criptococo no tuvieron punción lumbar y desconocemos si tenían meningitis. Entonces, esa es una de las razones por las que podemos atribuir la alta mortalidad a la antigenemia, porque muchos pacientes a los que no se les hizo punción lumbar seguramente tenían meningitis. Y la otra cosa es de que a los que sí se les hicieron punción lumbar,
el 65% presentaba meningitis. Es decir, la mayoría de los pacientes que tuvieron antígeno sérico tenían meningitis, ¿verdad? Entonces, eh, y la meningitis criptocócica se asoció a un 30,8% de mortalidad, ¿no? Entonces es una enfermedad altamente mortal y claramente de aquí empezamos a darnos cuenta de que es crucialmente importante hacer punción lumbar y posiblemente ese sea un mensaje repetitivo que van a estar ustedes escuchando y es que tenemos que encontrar la forma de que todo paciente con antígeno sérico para criptococo positivo tenga la posibilidad de hacerse punción lumbar, ¿verdad? Claro que con las indicaciones clínicas y contraindicaciones y la evaluación médica, pero la idea sería encontrar la forma de que se le pueda hacer punción lumbar a estos pacientes porque son pacientes graves, pues, y creo que es conocido de todos que en enfermedades infecciosas la meningitis o la posibilidad de meningitis es una emergencia, ¿verdad? Eso hay que actuar rápido y diagnosticar rápido, en horas, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de hacer diagnóstico en días. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, el acceso global a diagnóstico, anfotericina, liposomal y flucitocina es una prioridad, ¿verdad? Porque en ese momento no había flucitocina en Guatemala. Y la conclusión más importante es mandatorio hacer punción lumbar si está indicada, no hacerla aumenta la mortalidad, ¿verdad? O sea, no hacer una punción lumbar a un paciente que tiene indicación, sobre todo si tiene criptococos, antigenemia sérica, lo ponemos en mucho riesgo, ¿verdad? Es demasiado riesgo, ¿no? Entonces hay que encontrar la forma de hacer punción lumbar. Eh, en cuanto al tamizaje en específico, se usa el antígeno para criptococo en suero, ¿verdad? La razón por la que se usa el antígeno para criptococo en suero es porque la mayoría de estudios ha evidenciado que la positividad del antígeno puede preceder a los síntomas meningios o al desarrollo de enfermedad meningia, con una mediana de 22 días, pero hay estudios que reportan hasta más de 100 días en el 11% de los casos donde los pacientes aparecieron con el antígeno primero y después con meningitis, ¿verdad? Los estudios originales de esto fueron en África, se publicaron entre el 2011 y 12. Se debe considerar la detección de antígeno para criptococo en pacientes que tienen un recuento menor a 350 células CD4, ¿verdad? Que es lo que ya conversamos, ¿verdad? Un paciente asintomático con un antígeno sérico para criptococo positivo, ¿verdad? Eh, y un antígeno en líquido cefalorraquídeo negativo debe recibir tratamiento anticipado para antigenemia aislada. Es decir, alguien en sangre positivo y negativo en líquido cefalorraquídeo hay que tratarlo como antigenemia aislada, no como meningitis, ¿verdad? Con algunas excepciones que vamos a ver. A quienes se tamizan, nuevos, pacientes retornos tras abandono, pacientes con seguimiento con VIH avanzado, cualquier paciente viviendo con VIH y síntomas sugestivos, mm, y en general menos de 350 CD4. Eh, ¿Qué podemos esperar cuando nos salga un tamizaje positivo? Si el antígeno sérico sale positivo, se nos plantean algunos escenarios. Un escenario es que no tengamos posibilidad de hacer titulaciones, es decir, no sabemos la titulación que tiene el antígeno sérico, ¿verdad? Si no sabemos la titulación del antígeno sérico, hay que hacer punción lumbar como indicación, ¿verdad? Ahora, si tenemos titulación del antígeno sérico, las guías del NIH proponen los siguientes escenarios que van a ver aquí. Entonces, el escenario uno es que el crack esté negativo, se descarta criptococosis. Escenario 2, un crack positivo con título de 1 en 80 por LFA, que es la mayoría de casos, ¿verdad? Entonces, la guía del NIH sugiere que en este caso podría valorarse no realizar la punción lumbar. Un escenario 3 sería un antígeno sérico positivo con título mayor a 1 en 80, ¿verdad? Pero menor a 1 en 1600, 1 en 640. Aquí debe realizarse punción lumbar sí o sí, y si la punción lumbar es negativa, se brinda tratamiento anticipado. Y el cuarto escenario es un antígeno sérico positivo para criptococo con titulación de 1 en 640 por LFA. Debe realizarse punción lumbar,
pero una observación importante es que para la guía del NIH, si el paciente tiene un título arriba de 1 en 640, aun si la punción lumbar está negativa, debe tratarse como si fuera meningitis, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo presente. Y el escenario 5 es que el paciente tenga meningitis confirmada en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces ahí hay que tratar como meningitis. Esas son las posibilidades de escenarios que podemos tener con los resultados del antígeno, ¿verdad? Cuando tenemos titulación, y solo recordar que si no tenemos titulación, solo está antígeno sérico positivo o negativo. Si positivo hay que hacer punción lumbar, si negativo se descarta antigenemia, enfermedad por criptococo, ¿verdad? De esa forma es que también la mayoría de guías no recomiendan profilaxis primaria para criptococosis, porque si el antígeno sérico está negativo, no es necesario dar profilaxis primaria, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que no se da profilaxis primaria donde hay acceso a la prueba sérica. ¿Cómo se trata la antigenemia criptocócica asintomática aislada? Que recordemos que sería un título, o sea, un antígeno sérico positivo en el que si tenemos titulación, el título tiene que ser menor a 1 en 640, porque arriba de eso se trataría como meningitis. Según la guía de la OMS, lo ideal es fluconazol 800 a 1200 al día, ¿verdad? Seguido de una terapia de consolidación y mantenimiento con fluconazol según el esquema estándar, ¿verdad? Entonces eso es más o menos durante 2 semanas, ¿verdad? El fluconazol puede ser también de 800 a 1200 al día según el NIH durante 2 semanas, seguido de fluconazol 400 a 800 al día durante 10 semanas y luego fluconazol 200 miligramos al día durante un total al día en total, perdón, más mínimo 6 meses de tara eficaz, ¿verdad? Perdón, fluconazol 200 miligramos durante 6 meses más tara eficaz, ¿verdad? Entonces, esto es tratamiento para antigenemia aislada, no meningitis. Entonces, es un tratamiento oral para antigenemia aislada. Más adelante vamos a ver el momento de iniciar antirretrovirales, pero todo paciente que nos hace una antigenemia aislada con líquido cefalorraquídeo negativo tiene que tener tratamiento mínimo con fluconazol, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el paciente le diagnosticamos meningitis porque le hicimos punción lumbar y sale positiva? ¿O porque de entrada tienes un cuadro clínico sugestivo de enfermedad del sistema nervioso central o enfermedad por criptococo? Entonces, esta diapositiva lo que hace es resumir de forma muy sintetizada los principales hallazgos clínicos que se pueden encontrar en los diferentes escenarios de un paciente con enfermedad por criptococo activa, ¿verdad? Generalmente lo que vamos a encontrar como más frecuente es infección al sistema nervioso central, ¿verdad? Casi siempre está presente fiebre, cefalea progresiva y malestar general, ¿verdad? Eh, una característica importante es que la presentación puede ser subaguda, ¿verdad? Una evolución lenta, duración media más o menos de 2 semanas o un poquito más, ¿verdad? Es un paciente que puede ser que llegue hablando con nosotros. Hay que recordar que los síntomas clásicos, que es rigidez de nuca o fotofobia o algo más avanzado, se presentan por lo menos al principio solo en el 25 a 33% de los casos, entonces no es un paciente que vamos a esperar con síndrome meningio, ¿verdad? Puede incluso no tener cefalea, a veces solo fiebre y malestar general, ¿verdad? Cuando la enfermedad está más avanzada, pues el paciente ya está letárgico, con alteración del estado mental, cambios de la personalidad. Esto es importante y quiero recalcarlo porque la hipertensión endocraniana puede producir trastornos de conducta, ¿verdad? Entonces hay que recordar que los trastornos de conducta y a veces ciertas presentaciones emotivas, digamos, de un paciente pueden estar relacionados a hipertensión endocraniana o encefalopatía, ¿verdad? Incluso se ha descrito que a veces cambios de conducta pueden ser un tipo inusual de focalización. Entonces, tenerlo presente, ¿verdad? Y los pacientes que nosotros vemos viviendo con VIH pueden tener cambios de conducta perfectamente porque... Primero, tenemos mucho VIH avanzado, es decir, que es muy probable que pueda
que podemos encontrar, perdón, a un paciente con un trastorno neurocognitivo asociado a VIH, con demencia, pero también podemos encontrar cambios conductuales por una IGO, ¿verdad? Entonces, tenerlo presente. La criptococosis asociado a inicio reciente de TAR, generalmente hay un empeoramiento agudo de los síntomas y eso sugiere síndrome de reconstitución inmunológica, ¿verdad? Cuando hay infección diseminada, a veces puede ser pausisintomática, ¿verdad? Puede haber alta carga fúngica con escasa respuesta pero con escasa respuesta inflamatoria por el VIH avanzado, ¿verdad? Hay que considerar que puede tener lesiones papulares o nodulares umbilicadas que pueden simular el molusco contagioso. Entonces, el principal diagnóstico diferencial en piel de la criptococosis diseminada son lesiones que puedan parecernos molusco contagioso y viceversa, ¿verdad? El aparecimiento de lesiones tipo molusco en piel es signo de diseminación y lo más probable es que ese paciente tiene meningitis, ¿verdad? Puede haber compromiso pulmonar aislado con tos, disnea, una radiografía con consolidados lobares, aunque también puede haber infiltrados nodulares, reticulares o micronodulares o retículo micronodulares. Generalmente vamos a ver un patrón intersticial, ¿verdad? Y hay que recordar que las infecciones fúngicas diseminadas en el paciente con VIH avanzado no tienen una diferencia significativamente estadística en cuanto a sus hallazgos en radiografía contra tuberculosis. Entonces, es indistinguible y entonces por lo tanto diagnóstico diferencial de tuberculosis, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente. Esa es una cosa. ¿Verdad? Y pues puede tener insuficiencia respiratoria, puede simular una neumonía por neumocistis y otro tipo de cuestiones que no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Em, la presentación clínica predominante es una meningoencefalitis subaguda diseminada, ¿verdad? Em, ¿Qué podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Pues hay proteínas ligeramente elevadas, glucosa baja anormal, ¿verdad? Em, los hallazgos pueden ser sutiles en fases tempranas, puede haber pleocitosis, pero con mucha frecuencia la respuesta inflamatoria es nula en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Nosotros vemos muchos casos de pacientes que en el químico del líquido cefalorraquídeo lo que tenemos es proteinorraquia, hipoglucorraquia, pero celularidad en cero, ¿verdad? Y a veces hipoglucorraquia severa de menos de 20, ¿verdad? Que cumple aquellos criterios que estaban en el libro de infectología de Mandel, de que una meningitis grave o severa es aquella que es acelular porque no hay respuesta inflamatoria y con glucosa muy baja, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esos hallazgos, los pacientes, si se les da el tratamiento adecuado, salen adelante, ¿verdad? Tienden a tener una presión de apertura elevada, generalmente más al momento de hacer la punción lumbar, generalmente mayor o igual a 25 centímetros de agua, ¿verdad? Puede encontrarse entre el 60 y el 80% de los pacientes, ¿verdad? Entonces, y es importante porque la punción lumbar es diagnóstica y terapéutica, por eso es que tenemos que hacer punción lumbar. La microscopía directa, es decir, las tinciones, aunque realmente no, ya no es algo muy útil, pues la tinta china puede salir positiva, pero hay que recordar que tienen baja sensibilidad, ¿verdad? Es específica, pero baja sensibilidad. Entonces, por ejemplo, si hay menos de 1000 unidades formadoras de colonia, eh, la tinta china puede salir negativa, ¿verdad? Muchos laboratorios ya no la usan, ¿verdad? Porque si tenemos antígeno, pues no aporta mucho más. Los cultivos microbiológicos, ¿verdad? Generalmente van a crecer entre el 90 y 94% de los casos, hemocultivos entre el 47 y el 70% de los casos, y generalmente hay colonias visibles en menos de 7 días. Por esa razón, es importante tener el cultivo como uno de los criterios para tratamiento, fase de inducción exitosa. Em, y en histopatología, pues si se hacen biopsias se pueden ver levaduras encapsuladas, generalmente se utiliza plata metamina de Grocot, ¿verdad? Musicarmín o azul alciñán que tiñe en la cápsula, pero eso es algo que con menor frecuencia vamos a ver, ¿verdad? Nosotros tuvimos en algún momento un caso de un paciente con meningitis por criptococo al que se le dio fase de inducción con dosis altas de anfotericina, se utilizó flucitocina, se utilizó fluconazol
y no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba, seguían creciendo los cultivos y a pesar de un buen tratamiento, eh, constantemente pancitopénico. Para no hacerles largo el asunto, lo que pasó con este paciente es que tenía múltiples abscesos por criptococo en el vaso y hasta que no le hicimos esplenectomía, el paciente no mejoró. Tras la esplenectomía empezó a mejorar notablemente y a responder al tratamiento. Entonces, hay que tenerlo presente, ¿verdad? El diagnóstico, pues generalmente el CRAT, el antígeno, va a estar positivo en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Em, Casi siempre va a estar positivo también en suero. La titulación en meningitis casi siempre va a estar arriba de uno en 160, ¿verdad? La mayoría de veces. Em, Puede haber un falso negativo por efecto Prozona. Entonces, esto es de tenerlo también bien presente porque si ustedes tienen alta sospecha de que un paciente tiene meningitis por criptococo y la prueba está negativa, pero ustedes creen porque la clínica es muy sugestiva, hay que hablar con el laboratorio para ver si han descartado efecto Prozona, ¿verdad? Con respecto al film array y el PCR multiplex, digamos que la desventaja es que detecta Cryptococcus neoformans cigati, no los distingue, ¿verdad? Y para salir positivo se requiere de una carga fúngica generalmente a moderada a alta, ¿verdad? Entonces, cuando hay menos de 100 unidades formadoras de colonia, puede dar falsos negativos, ¿verdad? La enfermedad negativa no excluye la enfermedad. En este caso, el CRAC y en LCR y en sangre deben realizarse de forma simultánea. Y una cuestión que se está estudiando en la actualidad es que el PCR, es decir, el film array o el PCR multiplex en líquido cefalorraquídeo, puede servirnos para diferenciar entre recaída y SIRI, ¿verdad? Si tenemos un paciente que ya, digamos que lo empezamos tratamiento, el paciente estuvo hospitalizado, egresó, ya le iniciamos tratamiento antirretroviral y de repente vuelve a tener problemas neurológicos, a veces es difícil diferenciar entre si está haciendo SIRI o si es una recaída o fallo al tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo que se está sugiriendo ahorita como método rápido es que si la PCR resulta positiva, hay que considerar que el paciente está en recaída y si la PCR está negativa, sugiere sí, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que podemos tener como en cuenta que recientemente se está evaluando. Entonces, ya que tenemos un paciente positivo para meningitis, digamos, y para los diferentes escenarios de positividad, esta diapositiva que ustedes ven aquí es un resumen que publicó la Sociedad Americana de Infectología, donde están consolidados el tratamiento para criptococosis en diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve porque podemos ver de una sola pasada múltiples tipologías de pacientes a los que les sirve el tratamiento, ¿verdad? Entonces, podemos ver pacientes con VIH, pacientes con trasplante de órganos sólidos, pacientes con criptococosis gatti que no son VIH, pacientes con criptococomas, ¿verdad? Etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar en el tratamiento para el paciente con meningitis por criptococo. Entonces, si ustedes pueden ver el primer recuadro azul, a la izquierda de sus pantallas está en rojo, entre paréntesis, el nivel de evidencia, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de anfotericina liposomal 3 a 4 miligramos al día, más flucitocina 25 miligramos por kilo al día, eh, durante 2 semanas, es un tratamiento adecuado con nivel de evidencia 2A. El tratamiento de anfotericina liposomal de 10 miligramos por kilo en dosis única el primer día, más 2 semanas de flucitocina 25 miligramos por kilo 4 veces al día y fluconazol 1200 miligramos, es indicación 1A. Eh, Hay que hacer la salvedad que en Estados Unidos consideran que el uso de la dosis única de anfotericina liposomal se debe de restringir a contextos de bajos recursos y en donde hay mucho recurso, ellos siguen utilizando la anfotericina liposomal 3 a 4 miligramos por kilo día, pero en un artículo que vamos a ver más adelante vamos a ver algunas bemoles o algunos hallazgos que ellos han encontrado, ¿verdad?
Entonces, la cuestión es que todo esto derivó de un protocolo que se llama Ambison, que hizo un doctor de apellido Jarvis, y que pues básicamente es el que indicó la dosis de anfotericina que actualmente usamos y que pues es la que debería de usarse en Guatemala y que cuando algún día se publique la guía nacional va a aparecer. Después de que termina la fase de inducción, es importante tener presente que el éxito de la fase de inducción se mide por, uno, mejoría clínica, que eso incluye, de preferencia, el haber controlado la hipertensión endocraniana si el paciente la tenía. Y dos, porque el cultivo de líquido cefalorraquídeo tiene que estar estéril, ¿verdad? Esos son los criterios de éxito de la fase de inducción con anfotericina liposomal, que son los primeros 2 semanas de tratamiento, ¿verdad? Eh, si el paciente no cumple estos criterios, uno debe de considerar como clínico extender el tratamiento, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo muy presente. Después de que tenemos 2 semanas y asumiendo que todo salió bien, sigue la fase de consolidación, que es traslapar suspender ya la flucitocina y se traslapa el fluconazol de las 1200 al día a una dosis de 400 o 800 miligramos por 8 semanas más. Cuando terminan las 8 semanas, si todo sigue bien, se pasa a la fase de mantenimiento o profilaxis secundaria, que son fluconazol 200 miligramos al día, por lo menos por 12 meses, hasta que el conteo de CD4 suba y que el tratamiento antirretroviral esté estable, ¿verdad? Eso sería en un mundo ideal. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Podemos ver, por ejemplo, que estos esquemas de tratamiento funcionan bastante bien para otros escenarios que no voy a entrar a describirlos, que no corresponden forzosamente a VIH, pero que se ha visto que el nivel de evidencia es bastante eh, alto, ¿verdad? Y pues quería mostrarles este estudio. Este estudio tiene que ver siempre con el tratamiento. Lo traigo a colación porque es un estudio de este año reciente que se publicó en JAMA, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que pasó es que como los estudios de Jarvis para la dosis alta de anfotericina B liposomal de 10 miligramos por kilo en dosis única, fueron en contextos, en efecto, de pocos recursos, ¿verdad? En este contexto también fue en contextos de un recurso no tan bueno, pero en un hospital público de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, donde tienen mayor acceso, aún siendo público, que en otros sectores, ¿verdad? Entonces el objetivo era evaluar la mortalidad y los resultados de la recurrencia, perdón, ahí dice malaria, pero es criptococosis cerebral del protocolo Ambison, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, para el tratamiento de la criptococosis cerebral en un entorno de recursos elevados a diferencia de los estudios originales, ¿verdad? Eh, el protocolo Ambition consistió en una infusión única de anfotericina liposomal, 10 miligramos por kilo, y 14 días de fluconazol en dosis altas y flucitocina, ¿verdad? El grupo control fue tratado con anfotericina lipídica o liposomal y flucitocina durante 14 días. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Que los pacientes que recibieron el protocolo AMBIS, es decir, los que tenían la dosis alta de anfotericina liposomal, tuvieron mejor revolución que los que les dieron anfotericina liposomal 14 días, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Eh, no hubieron diferencias en mortalidad ni en recurrencias, ¿verdad? Entonces, eso es importante, o sea, menos efectos adversos y no inferior en mortalidad ni recurrencias. Y la otra cosa importante es que se registraron menos altas dirigidas por el paciente. Aquí cuando se refieren a altas dirigidas por el paciente es agresos contraindicados, porque ellos mencionan en el texto y en los apéndices del estudio que con la dosis de 14 días, muchos pacientes piden egreso contraindicado porque tienen problemas sociales, tienen que regresar a su casa, etcétera. Pero el utilizar la dosis alta de anfotericina liposomal más flucitocina más fluconazol les permitió, obviamente en casos seleccionados donde evolucionaron bien, egresos más tempranos, ¿verdad? Eh,
de los, digamos, del grupo de intervención, es decir, a los que les dieron la anfotericina liposomal en dosis altas, 17 de 22 pacientes, o sea, es decir, el 77,3%, completaron la inducción de forma ambulatoria, ¿verdad? Ellos describen en su artículo que pues tienen sus protocolos y tienen acceso a apoyo de trabajo social y otras cuestiones, y el paciente lo que era oral lo completó en su casa, ¿verdad? Claro que con un monitoreo importante. Entonces, eso es importante. Les llamó la atención que con este tipo de protocolo esto parecía estar más centrado en el paciente que siguiendo pautas muy estrictas, eh, y que pues lo que les mencionaba, los egresos contraindicados fueron significativamente menos porque el paciente también estuvo menos tiempo conectado a la anfotericina, ¿verdad? Muchos de los pacientes de nuestra institución tienen responsabilidades financieras y sociales contrapuestas, lo que hace que las hospitalizaciones prolongadas sean particularmente difíciles. Al alinear las recomendaciones de tratamiento con los objetivos preferenciales del paciente, este enfoque parece mejorar la participación en la clínica y participar de una atención más colaborativa. Entonces, lo dejo, no es para aplicarlo como en un protocolo, es hallazgos de un estudio. Pues no, tampoco fueron muchos pacientes, pero sí para tener presente que aplicar la dosis correcta de anfotericina está demostrando, y el manejo adecuado está demostrando tener mucho beneficio para los pacientes. Ahora, ¿qué pasa si aparecen los problemas, ¿verdad? O sea, si no es un paciente perfecto que cumple, que le va bien con la inducción, que le cae bien la anfo, que todo funciona bien, que le damos egreso a los 14 días cabales, que el cultivo está estéril. La principal complicación que tienen los pacientes con meningitis por criptococo es hipertensión endocranial, ¿verdad? Entonces, eso es un punto crucialmente importante. Hay que sospecharlo, 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 sospecharlo. Hay que tenerlo presente, 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 porque es sumamente peligrosa y mortal. Esta diapositiva resume los principales síntomas y signos que reporta la guía de la Organización Mundial de la Salud de criptococo, que es del 2021 o 22, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Entonces, pues menciona como síntomas cefalea, náuseas con o sin vómitos, cambios de la visión o en la audición, y signos, cambios en el estado de alerta, papiledema, evidentemente, convulsiones y parálisis de paredes craneales, en especial el sexto par. Entonces, esta resume de forma muy sucinta la hipertensión endocraniana y cosas que tenemos que tener presentes. Pero yo quiero hacer un poquito más de énfasis en este tema que posiblemente, o sin el posible, para todos los clínicos es como el pan nuestro de cada día, pero lo que uno tiene a veces como de muy rutinario tiende a simplificar, ¿verdad? Entonces, eh, recordar primero que la famosa tríada de Cushing con la que nos entrenaron a todos, si el paciente la presenta, ya estamos tarde, ¿no? O sea, ya el paciente ya está por herniarse, pues, ¿verdad? Entonces es ominoso. Si encontramos un paciente con tríada de Cushing, ya está, ya es tarde, ¿verdad? Ya no podemos, ya va a estar difícil sacarlo, ¿verdad? Hay riesgo inminente de muerte. Hay que recordar también que aunque es altamente específica la tríada de Cushing, tiene baja sensibilidad. Esto implica que en la ausencia de la tríada de Cushing no descarta hipertensión endocraniana, ¿verdad? Entonces, quería hacer ese énfasis en que eh, y si uno tiene pacientes, no solo por meningitis por criptococo, sino por cualquier causa con riesgo de hipertensión endocraniana, si lo detecta hasta que la tríada de Cushing apareció, ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, ese es como el mensaje. La hipertensión endocraniana hay que detectarla temprano. Los signos más tempranos detectables clínicamente, cefalea, que generalmente está con presencia matutina, y que puede estar agravada por maniobras de Valsalva. Náuseas o vómitos, ¿verdad? Que cuando es en proyectil ya es tarde, entonces el aparecimiento temprano a veces es náuseas, y alteraciones visuales. El paciente lo refiere como oscurecimientos visuales, ¿verdad? Claramente el papiledema es el signo físico más importante y temprano detectable al examen físico, ¿verdad? Requiere evaluación oftalmológica. Coloco aquí este dato importante, es que si, pues en donde hayan recursos se puede solicitar un ultrasonido del nervio óptico, y este puede medir la vaina del nervio óptico y dependiendo del grosor, eso nos puede dar un dato temprano
de papiledema y por lo tanto de hipertensión endocraniana. ¿Tá? También quiero hacer énfasis en lo que les mencionaba, que la hipertensión endocraniana en la infección por meningitis por criptococo puede dar cambios conductuales y pasa mucho en pacientes ambulatorios y con mucha frecuencia en pacientes hospitalizados que los pacientes están quejosos, que los pacientes a veces no colaboran, que tienen X o Y comportamiento y digamos, los colegas que a veces atienden a los pacientes y no están como empoderados en el tema, pueden atribuirle a algo de la personalidad o algo psicológico no fisiológico y dejar pasar un dato temprano, ¿verdad? Entonces, recordar que la hipertensión endocrinal puede producir cambios conductuales, ¿verdad? Puede producir bradipsiquia, que es el lentecimiento anormal de los procesos de pensamiento, ¿verdad? Entonces, dificultad para concentrarse, para razonar, para tomar decisiones o responder con rapidez a estímulos y embotamiento afectivo, ¿verdad? Puede haber disminución significativa en la intensidad de expresión de las respuestas emocionales, es decir, podemos encontrar a un paciente que parece no colaborador. Entonces, tener cuidado porque puede ser un signo temprano o sutil o no clásico de hipertensión endocraniana. Evidentemente no es patognomónico, no es que forzosamente tenga hipertensión endocraniana, pero sí hay que examinar. Las manifestaciones tempranas, entonces cefalea, náuseas y vómitos, lo que les mencionaba de oscurecimientos visuales transitorios, que pues, son pérdidas breves de como una especie de amaurosis visual bilateral que pueden durar unos segundos, lo presentan hasta 68% de los pacientes, cambios conductuales, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente. Importante que la cefalea puede estar en hipertensión endocrinal agravada por maniobras de Valsalva. Manifestaciones intermedias, papiledema, tinnitus pulsátil, dolor cervical o lumbar, diplopía, visión borrosa y fotopsias, ¿verdad? Entonces esto aquí ya está pasando el tiempo. También hay que considerar, por ejemplo, que pueden haber alteraciones auditivas, llegando a sordera incluso, que puede estar relacionada con hipertensión endocrinal o por invasión del criptococo en el nervio auditivo, ¿verdad? Y las manifestaciones tardías, pues pérdida visual ya progresiva, deterioro del nivel de conciencia, tríada de Cushing y que el paciente se nos hernió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que no queremos que pase, porque la mortalidad es sumamente alta. Eh, los 8 signos clásicos que se describían antes en los signos de semiología, con los que algunos de nosotros nos entrenamos, la cefalea que les menciono, vómitos, ¿verdad? No forzosamente y con frecuencia precedidos por náusea, ¿verdad? Papiledema, vértigos o acúfenos, alteraciones conductuales, la tríada de Cushing y de especial importancia la parálisis del sexto par craneal, ¿verdad? Y recordar que eso aparece porque el trayecto del sexto par craneal es largo y se va por la base del cráneo y eso lo hace especialmente sensible a aumentos de presión craneal que terminan provocando la compresión del nervio contra el peñasco. Por eso es que aparece con frecuencia la parálisis de pares craneales y en los libros viejitos de semiología le llamaban de hecho la cenicienta de los pares craneales por eso, ¿verdad? Entonces eso tenerlo como presente. Bueno, entonces ya sabemos que el paciente tiene hipertensión endocraniana o lo sospechamos y tenemos que confirmarlo, ¿verdad? La confirmación es por punción lumbar. Claramente, de preferencia y dependiendo de la evaluación clínica, primero sería prudente hacer una tomografía si hay acceso a la misma para descartar que no haya efecto de masa por alguna otra razón, ¿verdad? Un linfoma, un absceso cerebral o alguna cosa. Eh, la hipertensión endocraniana es frecuente en pacientes que ya están severamente enfermos, hasta 80%, y se asocia a 92% de las muertes en las primeras 2 semanas y a 71% de las muertes en la semana 3 a la 10. Es decir, si no estamos atentos. ¿Cómo se define? Con una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo mayor a 25 centímetros de agua en decúbito lateral. Eh, no es lo ideal, pero si no tenemos manómetro, existen algunos estudios donde el intentar medir la presión de apertura con venosets de los que sirven para colocar infusiones intravenosas puede ser útil.
aunque no nos dan un número preciso, pero sí nos puede ayudar a saber que el paciente tiene arriba de 25 centímetros de agua medido con un metro, pues, ¿verdad? Entonces, es algo que se puede hacer si no tenemos manómetro a la mano, aunque lo ideal es tener un manómetro, ¿verdad? Se tiene que medir la presión de apertura en todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de meningitis por criptococo siempre que se haga punción lumbar. En meningitis por criptococo siempre se tiene que, en el 100% de las punciones lumbares hay que medir presión de apertura, ¿verdad? Eh, si no se midió la presión de apertura inicial o, que sería un error, ¿verdad? O la presión de apertura en el momento de la punción diagnóstica nos dio normal, se recomienda que se repita la punción lumbar en las siguientes 48 horas porque la presión de apertura puede variar. Puede ser que al principio, el primer día que yo le haga la punción lumbar a mi paciente no tenga hipertensión endocraniana, pero a los 2 días sí, ¿verdad? Entonces hay que repetir la punción lumbar y ahí se descarta. Si está negativa, pues ya no hacemos punción lumbar. Si está positiva, se sigue, ¿verdad? Eh, Indicaciones de intervención inmediata, cualquier signo neurológico de hipertensión endocrina elevada, ¿verdad? ¿Cuál es la primera línea de tratamiento y de hecho la única útil en hipertensión endocraniana en meningitis por criptococo? La punción lumbar descompresiva. En meningitis por criptococo, la hipertensión endocraniana no responde a esteroides, no responde a acetazolamida y no responde a otros tratamientos que neurología o neurocirugía utiliza para hipertensión endocraniana. Solo la punción lumbar descomprensiva funciona. Eh, en cuanto al manejo, entonces yo tengo un paciente con hipertensión endocraniana. ¿Qué es lo que hay que hacer? La primera cosa es que ya sé que tiene arriba de 25 centímetros de agua de presión de apertura. El objetivo del drenaje debe ser reducir la presión a 50% del valor inicial o bajarla a menos de 20 centímetros de agua. Eso se le llama presión de cierre, es decir, al terminar el procedimiento. Eso solo se puede medir si uno tiene manómetro, ¿verdad? Si no tenemos manómetro, entonces debe extraerse de 20 a 25 o hasta 30 ml de líquido cefalorraquídeo cada vez que se haga una punción lumbar. Sacar menos de 20 centímetros de agua a un paciente con hipertensión endocraniana por meningitis por criptococo no le ayuda en nadita. Entonces, si no se drena en abundante volumen, el paciente no va a mejorar, ¿verdad? Media vez el paciente ya tiene hipertensión endocraniana, hay que repetir las punciones lumbares todos los días, ¿verdad? Eh, hasta tener la resolución sostenida de los síntomas. Las punciones pueden aumentarse en frecuencia, o sea, pueden ser más de una vez al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se hagan 2 veces al día y nosotros hemos tenido acceso a compartir experiencias con otros colegas de América Latina y cómo manejan en los departamentos de medicina interna en otros hospitales y por la dificultad a veces de tener neurocirugía o anestesia que pueda colocar un drenaje, lo que hacen muchos colegas y de hecho hemos hecho nosotros también es ser sumamente agresivos con la punción lumbar, es decir, drenar lo más posible y repetirla 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Evidentemente eso es incómodo para el paciente, pero recordemos que aquí estamos ante una patología, ante un problema que tiene alta mortalidad y pues es riesgo-beneficio. No se pueden lograr dos glorias juntas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, lo que les mencionaba, si la presión de apertura inicial está por debajo de 25, repetirla a las 72 horas, ¿verdad? Cuando hay fracaso de punciones lumbares repetidas, lo que se recomienda es colocar un drenaje lumbar continuo o una ventriculostomía en centros con experiencia. Lo que les puedo decir es que en el Hospital General San Juan de Dios, ventriculostomía o, por ejemplo, drenaje en neurocirugía no nos ha querido colocar y generalmente con los que trabajamos es con anestesia y lo que ha hecho anestesia es que les ha colocado un drenaje lumbar externo, ¿verdad? Con salida al ambiente. Eh, ¿Funciona? Funciona. El único riesgo es infección nosocomial, ¿verdad? M- Media vez uno colocó una ventriculostomía o un drenaje lumbar, tenemos que saber
que tenemos nada más 5 días para tenerlo, porque la mayoría de estudios dicen que al quinto día empiezan el riesgo de infecciones nosocomiales. Entonces, eso tenerlo presente. Los tratamientos no recomendados, manitol, acetazolamida, corticosteroides, todos han fracasado en el manejo de hipertensión endocraniana, ¿verdad? Eh, entonces, eso en cuanto al manejo de la hipertensión, ¿verdad? Ahora, si tenemos un paciente que le tratamos adecuadamente la hipertensión endocraniana, logramos darle egreso del hospital, el paciente está ambulatorio, pero reaparece con síntomas, entonces o tenemos una recaída o tenemos un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, ¿verdad? Que eso no es más que el hecho de que cuando el paciente empieza el tratamiento antirretroviral, a las semanas de haber empezado el tratamiento antirretroviral, recupera su estado inmunológico o empieza a recuperar, por eso se llama reconstitución inmunológica o inmunitaria, y entonces el paciente recupera su capacidad para inflamar y entonces puede dar una recaída paradójica, ¿verdad? De la infección, ¿verdad? Ocurre aproximadamente entre el 10 al 30% de las personas con VIH, ¿verdad? Es desenmascarador cuando no sabemos que el paciente tenía una infección y le iniciamos targa sin haber descartado criptococo. Y es paradójico cuando sí ya sabíamos que tenía criptococo, lo tratamos con criptococo, esperamos para iniciarle targa y de todas formas hizo SIRI, ¿verdad? Y claramente a más temprano iniciemos el tratamiento antirretroviral, más probabilidad de SIRI, ¿verdad? Eh, ¿Qué factores de riesgo existen? La ausencia previa de TAR y la baja inflamación en el líquido cefalorraquídeo, que es lo que les mencionaba, escasa pleocitosis y nosotros vemos pacientes con nula pleocitosis. Entonces, ese paciente tiene más riesgo de SIRI que otros pacientes, ¿verdad? Em, ¿Cómo se puede prevenir el SIRI? Tenemos que lograr la esterilidad del cultivo de líquido cefalorraquídeo antes de iniciar el TAR. Por eso es que el criterio de éxito de la fase de inducción se basa en el cultivo, ¿verdad? Aquí quiero hacer la acotación que el seguimiento con antígeno en el caso de criptococo no funciona, ¿verdad? El antígeno primero en el líquido cefalorraquídeo es posible que esté de por vida y es posible también que se quede de por vida positivo sérico. Entonces, repetirlo no nos ayuda mayor cosa y las titulaciones, por lo menos lo que nosotros hemos visto en la clínica con el laboratorio de microbiología, es que tienden a ser erráticas aún en pacientes que ya están bien tratados. Entonces, el seguimiento es con cultivo, ¿verdad? Eh, la presentación clínica típica de un paciente con reconstrucción inmunológica es alguien que ya empezó tratamiento antirretroviral y tiene un empeoramiento neurológico o sistémico, ¿verdad? Pese a un tratamiento antifúngico eficaz, ¿verdad? Puede haber fallo terapéutico. La diferenciación es que en Siri los cultivos tienden a estar estériles y en el fracaso terapéutico o recaída hay persistencia de cultivos positivos, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo presente, porque podría parecer como paradójico o generar perplejidad, porque anteriormente se mencionó que la esterilidad del cultivo es prevención pero pero digamos que sí reduce la posibilidad de Siri, pero no la elimina en absoluto, ¿verdad? Entonces eso tenerlo en cuenta, ¿verdad? Em, Se puede utilizar la PCR, que es lo que les mencionaba anteriormente. Si tenemos un paciente con SIRI, hay que continuar el tratamiento antirretroviral. No está indicado suspenderlo. Ahí ya está la reversión de la recuperación inmunológica sería muy lenta de quitar el TAR. Y lo que pasaría con el paciente es que empeoraría, ¿verdad? Entonces, no se quita el TAR y se continúa con la terapia antifúngica o se considera reiniciar anfotericina liposomal, ¿verdad? Eh, en SIRI sí está indicado el uso de esteroides. Y un esquema frecuente es prednisona a 1 miligramo por kilo día con reducción progresiva, aunque con evidencia limitada. Se han hecho estudios con marcadores inflamatorios con proteína C reactiva, ¿verdad? Eh, Debe ser hospitalizado, ¿verdad? Eso es importante. Es raro que aparezca en criptococosis no meninge. Y el tratamiento de Ciri no meninge, pues es lo mismo, TAR y terapia antifúngica y esteroides si hay síntomas graves, ¿verdad? Entonces eso para reconocerlo.
Em, En cuanto al fracaso al tratamiento para criptococosis, ¿verdad? Eso se define como falta de mejoría clínica o cultivos positivos tras 2 o más semanas de terapia adecuada con control de hipertensión endocraniana y la recaída como recurrencia de los síntomas con cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo tras 4 semanas de tratamiento, ¿verdad? Eh, Puede haber resistencia primaria al fluconazol, pero es infrecuente. En Guatemala no tenemos evidencia, ¿verdad? Eh, si hay fracaso terapéutico y se pueden conseguir sensibilidad al fluconazol, pues habría que hacerlo, ¿verdad? Entonces eso también tenerlo presente. No está claro el tratamiento óptico, pero generalmente lo que se hace es que se reinicia la anfotericina liposomal y se vuelve a dar la fase de inducción, ¿verdad? Entonces, media vez esto sucedió, posiblemente sea más eficiente utilizar la anfotericina liposomal diaria y mantener la anfotericina hasta que el paciente tenga respuesta clínica, ¿verdad? En el caso de recaída o fracaso terapéutico. Entonces, eso tenerlo muy presente. Y, lo que se busca es volver a obtener la esterilidad del cultivo, ¿verdad? Una vez el cultivo esté estéril, podemos volver a utilizar la fase de consolidación con fluconazol. Existen estudios de colocación de anfotericina semanal que pueden ser útiles, eso depende de las capacidades de las guay, ¿verdad? Se puede utilizar fluconazol con flucitosina en seguimiento, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo presente. Las causas más frecuentes del fracaso clínico es inducción inadecuada, mala adherencia, interacciones farmacológicas, por ejemplo, con rifampicina o siriparadol, ¿verdad? Con la rifampicina hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos frecuentemente pacientes coinfectados, ¿verdad? Que es un dolor de cabeza. Entonces eso hay que considerarlo. Y para ir concluyendo. Bueno, entonces tenemos un paciente que ya se tamizó, ya sea que le diagnosticamos meningitis o no. Si no le diagnosticamos meningitis, se le dio tratamiento como con fluconazol. O el otro escenario, un paciente que le encontramos meningitis. Y pues digamos que en cualquiera de esos dos escenarios el tratamiento se completó de forma exitosa. Entonces, ¿cuándo iniciamos el tratamiento antirretroviral? Aquí vemos una comparación de las diferentes guías. Para meningitis criptocócica, donde el tratamiento fue, digamos, exitoso, la recomendación es iniciar en prácticamente todas las guías de 4 a 6 semanas tras el inicio del tratamiento antifúngico, ¿verdad? Nosotros tendemos a dejar hasta la semana 6, pero las guías recomiendan de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Iniciarlo antes podría ser posible, más riesgo de CIRI, el CIRI puede producir hipertensión endocraniana y un problema serio, ¿verdad? Entonces, tenerlo presente, pero es 4 a 6 semanas. Ahora, sí tenemos una antigenemia aislada para criptococo, es decir, en el contexto de que no el antígeno sérico nos dio positivo, pero el líquido cefalorraquídeo negativo, ¿verdad? La guía del NIH menciona que en pacientes con criptococosis que no afecta el sistema nervioso subcentral, es prudente retrasar el inicio del TAR 2 semanas. Es decir, si me sale un paciente con antigenemia aislada y líquido cefalorraquídeo negativo, según la guía del NIH, esperar 2 semanas. La guía de la OMS dice lo que tenemos en el parrafito ahí, que se resume en que no, ellos consideran que la evidencia es baja, no hay estudios claros que puedan dar una directriz, pero hacen referencia a la guía de la Sociedad de VIH de Sudáfrica, en la que se recomienda que si los pacientes tienen antígeno sérico positivo y PL negativa, iniciar TAR de inmediato, ¿verdad? Eh, Solo en casos de que no puedan hacer la punción lumbar, difieren el TAR. Y la guía de la Sociedad Americana de Antirretrovirales que se publicó en enero del 2025 y que ya a finales de este año se va a actualizar, lo que dice es que si tenemos una antigenemia asintomática y una punción lumbar negativa, se recomienda el tratamiento antirretroviral inmediato y fluconazol preventivo. Entonces, esos son los dos escenarios. Escenario uno.
esperar 2 semanas en casos de sangre positiva y líquido cefalorraquídeo negativo. Escenario 2, en ese mismo contexto, iniciar de inmediato, ¿verdad? Y para meningitis confirmada, sí, definitivamente esperar 4 a 6 semanas para iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les traía así de forma muy, 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 muy concreta. Dejo la palabra al licenciado Alexander o a ustedes si quieren hacer algún comentario en específico, ¿verdad? Me salté varios puntos para ir a lo más importante del tratamiento porque es un tema extenso, pero quedo atento por cualquier comentario o que tengan, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias doctor por su presentación muy valiosa. Eh, Tenemos un par de preguntas que hicieron en el chat. Voy a empezar con la primera en relación al conteo SD4. ¿Existió alguna relación según orientación o procedencia y de otras IOS asociada o algún otro factor a tomar en cuenta? Hablando del estudio que derivó de la implementación del programa de tamizaje de IOS. No, eh, no. Fue específicamente en CD4, pero en ese contexto habría que considerar que el diseño no estaba buscando otras variables, ¿verdad? Entonces, y fue observacional. Entonces, la respuesta es que en el estudio en específico, el dato importante fue el CD4 con lo que les presenté, pero el diseño no estaba buscando otras formas, ¿verdad? Claramente, si el paciente tenía clínica, había que hacerle punción lumbar, etcétera, pero hay que considerar que el estudio fue observacional y los análisis fueron retrospectivos al terminar. Entonces, sí, con la pregunta, la salvedad es que no buscó. O sea, si lo pusiéramos como nivel de evidencia, sería nivel de evidencia C, ¿verdad? Un estudio observacional con datos sólidos, pero que no fue doble ciego, con pares, etcétera. Entonces, solo eso sería. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, debido a la dosis alta de anfotericina liposomal de 10 miligramos por kilo, ¿qué daño renal tuvieron los participantes? En nuestra experiencia, poco. De hecho, reproduce los estudios originales. En el estudio de Ambison, que yo se los mandé por WhatsApp por si lo quieren determinar, ellos lo que hicieron fue, o bueno, y lo que se hace generalmente en VIH es evaluar la clasificación de eventos adversos, que son básicamente en 4 grados, y lo que miran los estudios es que los grados 3 y 4 son los que dan problema, ¿verdad? Entonces, cualquier fármaco para VIH o enfermedades relacionadas se mide en base a un estándar, digamos, de efectos adversos que va desde la parte clínica, efectos de laboratorio, lesión hepática inducida por drogas, etcétera. Y por supuesto, mejoría clínica y mortalidad. Entonces, lo que hizo el estudio de Jarvis fue comparar la dosis diaria durante 14 días con brazos de dosis altas de 1 y 3 en día 1 y día 3 y solo día 1 si no me recuerdo mal ahorita. Digamos que cuando comparó diario eh, la anfotericina liposomal de 3 a 4 miligramos por kilo contra 10 miligramos por kilo en una dosis alta, una de las primeras cosas que encontró fue que la dosis de 10 miligramos por kilo no era inferior en cuanto a posibilidad de eventos adversos 3 o 4, ni mortalidad, ni otra cosa, ¿verdad? Y en el estudio que les presenté aquí ahorita, este último de Llama, lo que encontraron de hecho es que en cuanto a eventos adversos, le fue mucho mejor, ¿verdad? La dosis de 10 miligramos que la dosis diaria, ¿verdad? Porque aunque la dosis fue bastante alta, pero si nos damos cuenta, 3 días de los 14 diarios hacen un día casi un día el único día de anfotericina liposomal. O sea que la dosis acumulada de anfotericina liposomal en la dosis alta es mucho menor que la dosis acumulada durante 14 días, ¿verdad? Entonces eso hay que verlo y nosotros encontramos eso. Y la otra cosa, pues también por definición, es que la anfotericina liposomal,
objetivo de diseño era precisamente que ya no tuviéramos que depender, perdón, de oxicolato, que ustedes se recuerdan que eso es casi veneno, pues, ¿verdad? Entonces es un montón de eventos adversos y entonces sí tiene de cajón eh, mejor perfil la anfotericina liposomal en función renal, en efectos adversos hematológicos y en efectos adversos derivados de la infusión, que son la otra cosa que la de oxicolato, ¿verdad? No es totalmente inocua, ¿verdad? O sea, si tenemos un paciente con falla renal terminal, por ejemplo, hay que valorar riesgo-beneficio, ¿verdad? Porque también es ajuste de la flucitocina, ¿verdad? O sea, ya es un caso es más complejo. Pero nosotros hemos tenido casos y aquí les menciono al doctor Araton, que pues es el maestro de nosotros, donde nos ha mencionado, por ejemplo, a veces también que la IO a veces está afectando el riñón, ¿verdad? O sea, hay diseminación, por ejemplo, de criptococo de histoplasma, y entonces darle la anfotericina paradójicamente podría ayudar, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que en un caso así tener apoyo con nefrólogo y todo en la medida del posible, ¿verdad? Pero básicamente eso. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si tampoco está indicada la profilaxis primaria en pacientes con CD4 menor a 50-100 células sin síntomas ante ausencia de antígeno de criptococo. Sí, correcto. Si el paciente tiene antígeno sérico negativo, y el paciente está asintomático, no está indicada la profilaxis primaria porque se ha visto que no aporta beneficio, ¿verdad? O sea, no hay cambio clínico ni un punto de control médico o de laboratorio que beneficie al paciente. Y en esos contextos les beneficia más el inicio de targa y recuperación inmunológica, que eso es lo que lo va a prevenir de un posible contagio, que la profilaxis primaria, ¿verdad? Y en el caso de antígeno positivo, que ya no sería profilaxis primaria en el sentido estricto, sino que tratamiento anticipado, ¿verdad? Que es un concepto, es como intermedio, ¿verdad? Gracias, doctor. Con respecto a la anfotericina, ¿se debe administrar alguna dosis de prueba y premedicación como clorfeniramina, dipirona o nauseol? Sí, hay descripciones del uso de prueba en anfotericina liposomal y de oxicolato, ¿verdad? Eh, La premedicación puede valorarse dependiendo precisamente de si se hace una prueba con anfotericina y le dio efectos adversos. Si la anfotericina liposomal, que tiene menos efectos adversos relacionados a la infusión, no da efectos adversos, puede valorarse no colocar medicamentos preventivos para efectos secundarios derivados de la infusión, ¿verdad? Incluso, eh, digamos que hasta puede la anfotericina liposomal, dependiendo de cómo se reconstituye, que eso sería pues otro tema, hablar específicamente de la anfo, pero puede pasarse a velocidades de infusión un poquitito más rápidas que la de oxicolato, ¿verdad? Claro que también tenemos que tener cuidado presente que la velocidad de infusión puede acelerar los efectos adversos relacionados con la infusión, pero sí, sí, ¿verdad? Hay protocolos de prevención de efectos adversos de una evaluación inicial de la ANFO para ver qué terapia le vamos a poner al paciente para evitar los efectos adversos derivados de la infusión, ¿verdad? Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. La doctora María Eugenia nos está apoyando, contestando a través del chat algunas de las consultas. Dejo el espacio y micrófono abierto a los participantes. Si quieren preguntarle algo al doctor, algún comentario, les dejo abierto el micrófono. Doctor, buena tarde. En el último taller que tuvimos de coinfección TB-VIH, una coordinadora hizo la mención de que ella solo utilizaba la anfotericina B por 10 días. Que ¿Eso es correcto? No, la, la, la,
Lo que pasa es que los esquemas que hay son dos para criptococo, ¿verdad? Ahorita estamos en cripto. Entonces, criptococo tiene dos posibilidades. Dar dosis única el día uno más 14 días con flucitocina y fluconazol. Escenario A, que es el preferible actualmente y el recomendado. O escenario B, dar 14 días con anfotericina liposomal más flucitocina y fluconazol de todas formas, ¿verdad? Menos de 14 días para terapia de inducción de meningitis por criptococo no tiene evidencia. De hecho, digamos que en aquellos estudios que le llaman estudios de la vida real, que ya son cuando se publican cosas de las dosis de los medicamentos y cómo le fue en hospitales de la vida real, muchos casos de criptococosis a veces requieren más. Nosotros hemos tenido pacientes hasta con 3 semanas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, sí, 10, no hay una guía por lo menos validada o publicada que recomiende 10. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quisiera habilitar su micrófono? Hay unas preguntas que están aquí y menciona una doctora cómo se administra la anfotericina liposomal para disminuir el daño renal, la solución salina. Bueno, la primera cosa eh, con anfotericina liposomal es que, y creo que por ahí alguien mencionó, vi algo de dextrosa. Primero se diluye en dextrosa, ¿verdad? Si se lo diluimos en salino se precipita. Eh, Hay una dilución específica dependiendo de los miligramos por kilo que salgan. La mayoría de frasquitos trae 50 miligramos que hay que reconstituir y de ahí se colocan en la solución con dextrosa y eso nos da el volumen total y el volumen total pues lo dividimos en el tiempo que queremos pasar la infusión que generalmente mínimo son 2 horas, ¿verdad? Menos de eso les da efecto adverso. Lo que menciona la doctora aquí es correcto. Para todos los tipos de anfotericina liposomal, perdón, de anfotericina en sentido estricto, lo que sí hay que hacer es que durante las 24 horas se recomienda peritratamiento o peri el tiempo que vayamos a utilizar la anfotericina liposomal, hay que colocar una infusión de solución salina, pero aparte, ¿verdad? No es donde está diluida la anfotericina, porque se ha visto que la hidratación pre y post con solución salina y en efecto como mínimo 1000 cc puede reducir los efectos adversos, ¿verdad? Esto tiene más estudios con la de oxicolato, pero también funciona perfectamente con la liposomal, ¿verdad? Y ahora en el contexto de un paciente que sea diabético, que creo que por ahí lo vi, eh, eso sería un problema, pero ahí el punto es que tendríamos que apegarnos al control de la diabetes lo más posible y colocar la infusión con dextrosa porque no hay otra cosa, ¿verdad? Sería como cuando tenemos necesidad de colocarle un esteroide por alguna razón, alguien con choque séptico en la emergencia y es diabético y va a ser hiperglicemia, pero a veces pues son decisiones pues, difíciles que precisamente nos tocan a todos los que vemos en esto o pacientes hospitalizados, ¿verdad? Pero sí, sí no se puede diluir en algo que no sea dextrosa, ¿verdad? Em, no sé, creo que más o menos ahí como que compilé unas preguntas y otras preguntas que en efecto la doctora Cabal respondió ahí, ¿verdad? No está contraindicada la anfotericina en pacientes con terapia de sustitución renal, ya en hemodiálisis o diálisis peritoneal, ni tampoco necesita readecuación de dosis, que era lo que estábamos hablando. Y a veces, pues, la enfermedad tiene al paciente con falla renal, ¿verdad? Entonces, recuperarlo de la enfermedad puede apoyarlo, ¿verdad? Igual son casos difíciles, pero, ¿verdad? O sea, hay cosas que mucho, digamos, vemos los protocolos que publican las guías, pero mucho depende de la evaluación clínica del día a día y de esto, ¿verdad? La, pues tenemos que ver que no tengan efectos adversos por potasio, la hematología y todo lo que les pasa a los pacientes. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron y nos acompañaron en esta actividad. Por favor, no olviden de ingresar a la plataforma
para poder marcar su asistencia y poder descargar la presentación que el doctor nos dio el día de hoy y poder llenar la encuesta breve de esta segunda actividad. Nuevamente, muchas gracias, los esperamos el día de mañana y me despido, que tengan una muy buena tarde. Gracias, feliz día. Feliz tarde. Gracias, Dios. Feliz tarde, gracias.